Muchas gracias, diputada presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, en el entendido que esta Asamblea Legislativa ciertamente tiene que avanzar en proyectos necesarios para el país, que esta ciudadanía demanda de nosotras y de nosotros como un ente político responsable, como un ente que tiene la dirección correcta hacia dónde debe llevar el país. Y nos pide eso porque tiene cierta conciencia de que es la única representación que entiende cómo debe avanzar el país y no así el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo que está inmerso en una crisis política, en una crisis de comunicación, en una crisis también para evidenciar las prioridades que tiene para con el país. Cuando el ministro de Hacienda viene a esta Asamblea Legislativa indicando la necesidad de ayuda por parte de organismos internacionales para bajar la deuda, cuando el ministro de Hacienda también se dispone de la comunicación con entes privados para generar confianza y empleo, cuando aquí también nos atrevemos a discutir más allá de una visión de Estado que le herede a las próximas generaciones un país mejor, todo eso se resume en confianza. Confianza del sector público, confianza del sector privado, confianza en las agrupaciones políticas, confianza también de la ciudadanía. Y eso no pasa, mis queridas y queridos compañeros, por un disimulo que quiera hacer Casa Presidencial, porque a pesar de una torpeza política, intentan victimarse, intentan aludir responsabilidad, intentan también ejercer el liderazgo propicio para poder llevar a cabo la responsabilidad que este tema merita. Y esta Asamblea Legislativa ciertamente admitió la censura de dos autoridades como mecanismo claro y conciso de reproche hacia la actitud del Ejecutivo sobre un tema que hacía falta liderazgo político para tomar decisiones. Si el presidente de la República hubiera actuado como corresponde en el momento que corresponde, este Congreso no se hubiera paralizado por casi ya 2 semanas para ver cuál era la reacción más fuerte que nos permite la institucionalidad para demostrar nuestro reproche a ese desacierto y a ese infamio decreto. Pero la situación es otra. Mientras las entidades, los jerarcas intentan evadir, nosotros vamos por otra dirección. Y me refiero puntualmente a lo acontecido hoy por el viceministro de Planificación. Indica a la patria, le indica al presidente de la República que para no estorbar en su ruta clara de gobierno, presenta su destitución y lo hace efectivo a partir del 1 de abril, con la justificación de que suceda una transición pacífica, ordenada y transparente en el Mideplan. Y apenas se dio cuenta el viceministro de que aquí avanzaba la discusión de la censura en su contra, se le olvidó la transparencia, la necesidad de que la institución fuera en una transición ordenada y decidió hacer su renuncia efectiva hoy. ¿De qué estamos jugando, compañeras y compañeros? ¿Cuál es el compromiso real que tiene el Poder Ejecutivo y sus jerarcas para enfrentar este tema? ¿Cuál es el compromiso y la verdad para poder decirle de cara a las y los costarricenses, nos equivocamos? ¿Cuál es el temor que se tiene de poder disculparse con la ciudadanía, con las instituciones, por una torpeza política que no solo pasó desapercibido en el Ejecutivo, sino que afectó la ciudadanía entera? Y yo creo que eso hubiese valido mucho más, incluso que una moción de censura. Ese nivel de desprendimiento político hubiese bastado incluso para que la Asamblea Legislativa hubiese acatado una responsabilidad. Y no querer, como a su viejo estilo, hacerlo, de disimular la responsabilidad interna y esperar a ver qué pasaba. Hasta que se aclararan los nublados del día, decían nuestros antepasados. En ese instante, en esa vieja forma de hacer, de llevar el control de las cosas, el orden político, es que ha desencadenado la confianza. Y luego nos transmiten a nosotros la obligación de querer hacer
lo necesario para que el país avance y lo hacemos con mucho gusto, pero que esa medida logre tener una efectividad adecuada depende también de un actor en ese engranaje que es el Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo que ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que le cuesta atender un tema de comunicación, pero sobre todo la transmisión efectiva de la confianza en los diferentes sectores. Yo creo que esto también es una oportunidad para que nos demos cuenta, compañeras y compañeros, la responsabilidad que recae ciertamente en nosotros que hemos puesto el pecho a las balas en temas fiscales, en temas económicos, en temas jurídicos, en temas de generación de empleo, pero sobre todo reactivación económica. Mucho le pide la ciudadanía a este Congreso con justa razón, porque ha demostrado que tiene la capacidad de hacer. Mucho le piden los sectores a este Congreso, porque sabe que tiene la responsabilidad dentro de sus prioridades. Nosotros tenemos también la responsabilidad de transmitirle al Poder Ejecutivo la misma correspondencia en sus acciones, la misma prioridad de ideas en sus jerarcas, pero sobre todo aquella responsabilidad política ineludible que la ciudadanía dio un domingo de febrero a un partido político que se decía tener el mejor equipo para gobernar, que se decía también tener a las mejores hombres y mujeres para poder ejercer el control político y los asuntos del Estado, pero que ha defraudado en reiteradas ocasiones y que le corresponde al Congreso, como representación directa de la ciudadanía, enfrentar esas situaciones para poder guiar una ruta clara de lo que el país requiere. ¿Qué hubiera pasado si en otras épocas no se hubiera tenido el mismo orden y la conciencia que tiene este Congreso frente a un Poder Ejecutivo cada vez más perdido? Definitivamente las instituciones hubieran ido por su lado y esto sencillamente no avanzaría. Yo quiero llamar a la reflexión de lo que significa una moción de censura, independientemente de su aprobación, sino de su efecto, y de que quede constando de que este Congreso estaba absolutamente dispuesto a votar las censuras que se presentaron y que no son manifiestas porque los jerarcas decidieron renunciar antes de que hiciera manifiesto, pero ante la ciudadanía y entre nosotros y nuestras